¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al capítulo de Encuentros Digitales que les ofrecemos desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es miércoles, día 5 de diciembre del año 2018. Bueno, pues como saben todos ustedes, las elecciones municipales de España 2019 se celebrarán en este país el próximo día 26 de mayo de ese año, haciéndolas coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán en esa fecha. Ese mismo día se celebrarán otras elecciones de distinto ámbito administrativo, como las elecciones autonómicas en 13 comunidades autónomas de España, todas excepto Andalucía, Cataluña, País Vasco y Galicia. A estos comicios hay que añadir las elecciones de las personas representantes a las diputaciones provinciales elegidas por los distintos partidos políticos. Los consejos insulares, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Cabildos insulares, El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife. Y juntas generales, como son el caso de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. El panorama político actual determina, según se viene visualizando en las últimas elecciones del año 2015, y según los propios datos surgidos de las recientes elecciones en Andalucía, un mapa político compuesto por diversas formaciones políticas que o bien se presentan solas con sus siglas o bien buscan confluencia en otras formaciones políticas y acuden a las urnas de manera consensuada a fin de sumar votos en vez de perderlos si fuera de manera aislada. Lo que está claro es que hoy el día el bipartidismo es ya historia en la política española. Así las cosas, ya unos pocos meses de las próximas elecciones autonómicas y municipales, desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca le vamos a ir ofreciendo distintos programas para presentarles a los que van a ser los candidatos tanto a la alcaldía de Albacete como a la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. De momento, a fecha de hoy, son pocas las personas que de manera oficial se conocen para representar a las distintas formaciones políticas que se presentarán como candidatos, aunque ya tenemos algunos de estos nombres. Así las cosas, por ejemplo, el pasado día 27 de noviembre, el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete y candidato a la alcaldía, Emilio Sáez, ofreció una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Modesto Belinchón, en la que subrayaron los esfuerzos, empeño y energía que se han depositado para hacer posible una candidatura de unidad del PSOE de Albacete para las próximas elecciones municipales que, según sus propias palabras, nos permita afrontarlas con las máximas garantías de éxito. El candidato a la alcaldía por Albacete, Emilio Sáez, manifestó durante su intervención en esa rueda de prensa que, leo textualmente, era nuestra responsabilidad trabajar para facilitar la candidatura socialista para las elecciones municipales y que ésta nazca del consenso y de la unidad, recogiendo y reflejando todas las sensibilidades y sumando todo el potencial humano de nuestra agrupación, porque solo así, matizó Emilio, así estaremos en disposición de presentar un proyecto sólido e ilusionante a través de nuestro programa electoral y lograr para este el apoyo mayoritario de las mujeres y hombres de nuestra ciudad. Durante su intervención, igualmente en la rueda de prensa, Emilio Sáez también resumió cuáles serán los objetivos principales y pilares que presentarán durante el proyecto de gobierno a la ciudadanía en las elecciones de mayo, y que serán definidos a través, según dijo el propio Emilio Sáez, de un foro ciudadano que se convocará en breve y en el que todas las asociaciones, colectivos y mujeres y hombres que así lo deseen podrán participar y realizar sus aportaciones a este proyecto. Un proyecto del que Emilio Sáez aseguró devolverá la ilusión a la ciudadanía y responderá a sus expectativas y necesidades. Bueno, pues en esta primera entrega que les ofrecemos desde estos encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, pues sí tenemos el honor, el orgullo de poderles presentar precisamente a este candidato a la alcaldía de Albacete por el PSOE, Emilio Sáez Cruz, candidato oficial, ya definitivo por parte del PSOE a la alcaldía de Albacete. Emilio, bien hallado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Manuel, y confiado, con ganas y con la disposición de dar lo mejor de mí, de hacer que la gente que me acompañe dé lo mejor de sí, para que la ciudad de Albacete crezca, sea más próspera y viva mejor la gente en esta ciudad. Hemos visto y hemos leído los distintos vídeos, sobre todo que nosotros hemos grabado del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, también los que vosotros hicisteis, que son los mismos prácticamente del día este 27 de noviembre, cuando hicisteis oficial una candidatura que ya prácticamente era a todas luces voz populis por parte de todo el mundo. Nosotros también nos adelantamos a esa noticia. Los medios de comunicación somos así, Emilio, no podemos evitarlo. Vemos casi una exclusiva y la soltamos. Pero bueno, casi estaba cantado que esto iba a ser así. Pero yo te quería preguntar... Es una pregunta obvia, pero quiero que tú me la comentes y se lo digas a los ciudadanos. ¿Por qué habéis evitado las primarias? Digo bien, sé lo que estoy diciendo. ¿Por qué habéis evitado las primarias?
Yo creo que el Partido Socialista, la agrupación municipal, ha hecho un ejercicio de responsabilidad importante, un ejercicio de generosidad a la hora de poner el interés común, el bien común de la ciudad de Albacete por encima de los intereses partidistas. Nosotros venimos en la última década y en la última etapa, sobre todo, de una situación donde hemos ido perdiendo confianza ciudadana y en los últimos meses, el último año quizá, con una división interna que no beneficiaba para nada al partido y que, por supuesto, la ciudadanía, si algo no quiere, es que la gente discuta entre ellos mismos, porque si tú discutes con tus compañeros y compañeras, al final difícilmente podrás representar un proyecto ilusionante y ganador. La gente ha entendido que lo importante es unir esfuerzos. Vamos a hacer ese esfuerzo de unidad en el sentido de incorporar todas las propuestas que salgan y nazcan de las bases del partido, y a la vez abrirnos a la ciudadanía para incorporar a nuestro programa electoral lo que diga la gente que es lo mejor para la ciudad, porque si la gente dice que eso es lo mejor para la ciudad, nosotros entendemos que también lo será para nosotros. Sin duda. Tú insististe mucho, tanto tú como Modesto, en ese consenso, en esta lista de consenso que saldrá, comentaste, a último de enero, primero de febrero. Realmente podríamos así, esta ruptura personal que hubo en su momento en otros procesos para elegir al secretario municipal de aquí, al secretario local de la agrupación del PSOE y provincial, por otro lado. Esto es un capítulo realmente cerrado ya. Esta herida está totalmente cicatrizada. Bueno, yo creo que lo importante es que la ciudadanía perciba una imagen de unidad y estamos trabajando para que así sea. Que en una familia cada uno piensa de manera distinta, no toda la familia piensa igual. Nosotros somos un partido muy democrático, muy abierto, donde todas las corrientes tienen cabida y por tanto cada uno puede ver la manera de hacer la política de manera distinta, pero cuando se trata de presentarnos en ciudadanía lo hacemos con la mejor de las voluntades y sabiendo que es lo mejor que podemos ofrecer a la ciudadanía. Yo creo que estamos trabajando para que esas heridas, si es que quedaban, se puedan cerrar. Me consta que hay una muy buena disposición por todo el mundo. La primera por el propio compañero Francho, que hoy es subdelegado del gobierno, que siendo compañero que se presentó a las primarias conmigo, fue el primero que dijo, oye, ha pasado este proceso, nosotros somos un partido muy democrático y a partir de aquí todos a remar en pro de tener lo mejor para la ciudad. Por tanto, yo se lo agradezco a él y a toda la gente que le acompañó y que le dio la confianza en ese proceso de primaria. Yo creo que el secretario general se sentía legitimado para optar a esa candidatura y eso es lo que ha habido, ¿no? Por tanto, yo agradezco profundamente la confianza que el partido ha puesto en mí y bueno, pues me dejaré la piel para que el proyecto que hagamos sea un proyecto ganador. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en tu puesta en valor, Emilio, si me permites, como candidato a la alcaldía de Albacete, y me gustaría que analizáramos en un par de minutos brevemente, pero por la trascendencia que pueda tener. Tú sabes perfectamente, igual que yo, o mejor, que en Andalucía el total de votos que se emiten supone el 20% del total nacional. La bajada del Partido Socialista ha sido de 13 o 14 diputados, es algo histórico, y por otro lado la subida de Vox, esos otros 12 diputados, pues más que histórico, es algo, bueno, lo iba a calificar de determinada manera, se lo dejo a todos ustedes, es algo por lo menos insólito, digamos, ¿no? Una pequeña valoración al respecto de qué ha podido ocurrir, sobre todo para que el Partido Socialista haya perdido esos 14 diputados, pero me gustaría que me lo dijeras, Emilio, desde el punto de vista de la humildad, de la reflexión y el análisis. Si no es así, prefiero que no me digan nada. No, y de la construcción, sí, de algo constructivo, porque en algo se habrán equivocado todos. Por supuesto, yo creo que, y te voy a ser muy franco, lo que ha ocurrido en Andalucía, siendo democrático, porque cuando el pueblo habla se calla el resto de política. En la soberanía. En la soberanía, y por tanto hay que aceptar el resultado de manera democrática. Desde mi punto de vista es una anomalía
democrática la que se produce cuando un partido muy minoritario con una posición de extrema derecha consigue 12 diputados en el Parlamento andaluz, viniendo de 0 diputados a 12 diputados. Eso demuestra que el pueblo tiene un hastío de la gestión, un hastío de la manera de ver la política, que hace que es como un aviso, ¿no? Te doy un aviso para que cambies. Pero no solo para el Partido Socialista que estaba gobernando, que ha tenido un desgaste desde los últimos 40 años gobernando. Eso hace que te desgastes en política, y es normal que el cambio en Andalucía se produjera, si no en estas elecciones, en las siguientes, pero todo el mundo entendía que ese proceso tendría que venir por la derecha natural, ¿no? Podría ser el PP, coalición con Ciudadanos, pero la situación que ha presentado en provincias concretas, como pueda ser Almería, que vive de la inmigración, que su Producto Interior Bruto depende de la inmigración, que eso salga a la luz, es que algo no estamos haciendo correctamente bien. Pero también es un aviso a que la ciudadanía, la mejor manera que tiene de reivindicar es expresándose en las urnas. Y siempre decimos que la gente tiene que expresarse en las urnas y tiene que ir a votar. Cuando hay un descenso de participación de más de 6 puntos, pues eso hace que también otras fuerzas políticas minoritarias tengan más opciones, ¿no? Por tanto, yo creo que no es un problema solo de Andalucía, es un problema global, es un problema muy posicionado en Europa, que pensábamos que España estaba libre de esta corriente ideológica que tampoco nos gusta a la gran mayoría de ciudadanos y de ciudadanas, pero hace que tengamos que reflexionar y valorar, pues que quizá las políticas futuras tienen que ir más, no solo pensando en la ciudadanía, sino siendo participadas por la ciudadanía. Antes de ayer, este lunes pasado, tuvimos la suerte de hacer una tertulia, yo creo que bastante interesante. No sé si la has tenido oportunidad de ver, pero estuvieron con nosotros amigos comunes: Rafael López Cabezoro, Salvador Jiménez, Juan Antonio Mata y José María Gonzalo. Y yo, que intenté simplemente moderar en la medida que humildemente pude esa tertulia, en otro nivel, evidentemente. Se dio mucha importancia al hecho de que en estas elecciones, de Andalucía me refiero, hubiera una abstención de casi el 43%. Entonces ellos plantearon una serie de reflexiones, de análisis muy concretos, muy estudiados, muy meditados, al respecto de por qué el ciudadano de a pie pues tiene cierto hartazgo al respecto de la situación en que la clase política que gobierna ha dado lugar a que eso se produzca, y por eso la gente no ha acudido a las urnas. Es un hándicap importante, es decir, el hecho de que el político de turno, el político en general, aparte a la gente del voto, implica que puedan subir a la palestra determinados rescoldos, llamémosles antidemocráticos o anticonstitucionales, o no muy legítimos, como es el caso de la extrema derecha. No sé si tú estás conmigo o no estás conmigo en este sentido. No, absolutamente de acuerdo. Yo creo que esa reflexión se está haciendo, porque es una corriente que esperamos y deseamos que lo que ha ocurrido en Andalucía sea solo una anomalía democrática y la gente tome nota para los siguientes procesos electorales, pero ciertamente creo que las políticas que se han utilizado en Europa, porque hay que hablar mucho de Europa, porque al final todas las políticas que se hacen municipales o autonómicas vienen de los posicionamientos políticos europeos, ¿no? Las políticas de recorte, las políticas de restringir los derechos fundamentales de la ciudadanía, hace que la ciudadanía no los comparta. Y quizás no hemos explicado correctamente por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿Por qué un país como España, que tiene el potencial que tiene, no acaba de despegar después de muchísimos años de crisis? Eso nos hace pensar que tenemos que cambiar el ritmo. Primero los políticos, pero también hay que pedir a la ciudadanía que cambie el ritmo, que exista una mayor corresponsabilidad con la situación española. No puede ser que en España tengamos la mitad de los billetes de 500 euros que hay en toda Europa estén en un país como España. Eso no puede ser. Eso se produce porque hay una anomalía, y para eso la política tiene que
poner soluciones. Es decir, si hay que para ello solicitar un mayor control de la situación fiscal, pues tendrá que hacerse, pero el problema yo creo que sobre todo emana en que estamos quizá en una cúspide muy lejana de la ciudadanía, y mi compromiso, al menos en la ciudad de Albacete, que es a lo que me toca, gobernaré de manera participada con los vecinos y vecinas de la ciudad y de sus pedanías. Vamos a centrarnos ya en tu discurso del otro día, en tu presentación, y lo que va a ser tu proyecto. Tu proyecto que iremos intentando desmenuzando a lo largo de esta, más que entrevista, pues reunión, si me lo permites, de dos amigos, uno que intenta saber un poquito más de tu proyecto electoral y tú que me cuentes a los ciudadanos lo que realmente vas persiguiendo. Yo he preparado aquí, es decir, hablar de todo el proyecto, de todo lo que tú dijiste el otro día, el día 27 de noviembre, es imposible. Entonces yo, que tú me conoces perfectamente bien, como yo te conozco a ti, lo he intentado plasmar desde el punto de vista de mi profesión, que es la de economista, como sabes, desde el punto de vista de asesor fiscal, y del punto de vista de gestor empresarial. Y de este punto de vista, en un análisis que yo he hecho de la ciudad que yo realmente quiero que me lo puedo permitir, te voy a plantear una serie de cosas que yo entiendo que cualquier candidato que se presente a la alcaldía de Albacete debe de tener en cuenta. Tú, en tu discurso de presentación oficial, diste algunas pinceladas de las que tendrá de manera definitiva su proyecto para someter a la ciudadanía como candidato a la alcaldía de Albacete. Como te digo, si te parece bien, dado que las propuestas fueron muchas y todas muy interesantes, vamos a repasar y detenernos en algunas que creo que de manera general más pueden beneficiar a los ciudadanos, tanto social como económicamente. Por ejemplo, uno de los temas es la creación de empleo y el hecho de tomar medidas que favorezcan la creación de empresas foráneas o no en la ciudad, y al mismo tiempo ser capaz desde el ayuntamiento de captar la atención de inversiones de capital que redunden en la creación de infraestructuras empresariales que faciliten la sinergia económica, junto a otras ya existentes, y por tanto ayudar al crecimiento general del Producto Interior Bruto de la ciudad y de paso del empleo. Bajo este prisma, ¿tú qué ciudad has soñado a nivel económico, estructural, empresarial, de captar esas inversiones importantes que hacen falta en Albacete y a partir de ahí que se produzca esa sinergia de empleo y que suba el Producto Interior Bruto? ¿Qué tienes concebido? Porque yo sé que son muchos los proyectos que tienes, pero tú sabes perfectamente que el principal problema del CIS, según las últimas encuestas, es el empleo. Y no nos engañemos, está muy bien pintar bancos, está muy bien poner arbolitos, todo esto está muy bien, pero la gente lo quiere es comer y para eso hace falta un empleo. No sé si estás o no de acuerdo. Bueno, yo lo que creo sinceramente es que Albacete lleva varios años, al menos en los 2 últimos mandatos, muy parada, muy poco dinámica, muy poco creadora de sinergia que creen empleo. El poco tejido industrial que había se ha ido deteriorando. Las inversiones no son las adecuadas porque no hay una ilusión que te lleve a ello. Creo que la ciudad de Albacete, que es una ciudad eminentemente comercial, una ciudad eminentemente dinámica, durante muchos años así se creó esta ciudad en sus inicios, tiene que seguir demostrando que es el punto de referencia en Castilla-La Mancha. A mí me parece, y te voy a ser muy claro, para que la ciudadanía me entienda, yo me presento a la alcaldía de Albacete para representar, para partirme la cara con quien sea, para que los intereses de la ciudad de Albacete estén por encima de los intereses partidistas y de los intereses particulares que pueda tener incluso mi partido. Es decir, vengo a defender a ultranza los intereses de esta ciudad. A mí me parece muy bien que haya otras zonas geográficas de Castilla-La Mancha que están teniendo un desarrollo importante y me alegro por ello, porque tenemos núcleos cercanos a Madrid, como puede ser el corredor de Lenares o el corredor de la Sagra, donde es normal que el desarrollo exponencial de creación de industria, de creación de empresas y de creación de empleo sea muy importante, y eso lo valoro muy positivamente. Pero también digo que Albacete, que ha sido el referente no solo en Producto Interior Bruto, no solo en capacidad de generación de empleo, de creación de industria, sino que siga siendo ese referente, y para ello pues nos vamos a fajar. Nos vamos a fajar en Europa, porque hay muchos fondos europeos que podrían venir desde el punto de vista de la I+D, desde el punto de vista del empleo joven, desde el punto de vista de la mujer al acceso al empleo, desde el punto de vista de la formación, que están ahí
propuestas formativas por valor de 3.000 millones de euros que el gobierno Rajoy no supo gestionar y que todavía hoy siguen teniendo una posición de creación de formación, que tenemos que ser capaces de formar correctamente a los jóvenes y hombres y mujeres de la ciudad de Albacete para que accedan a esa formación que no puedan tener, ¿no? Pero en definitiva hay que acompañar a las industrias en sus necesidades, resolver burocráticamente sus problemas con mayor celeridad, cosa que no la veo en estos momentos en el proceso municipal. Es necesario ir a buscar los recursos y no esperar a que vengan. La posición estratégica, geográfica que tiene Albacete como posición entre el centro y el levante, hay que saber utilizarla, y para ello pues tendremos que poner en marcha proyectos innovadores, un proyecto de transporte, un proyecto de logística, un puerto seco, poner en marcha ideas que te permitan al menos que la gente se eche para adelante. ¿Eso el ayuntamiento solo lo puede hacer? No. No, que bueno, lo tiene que hacer en clave empresarial, con la implicación de inversiones. Inversiones locales, inversiones nacionales y también inversiones extranjeras. Y yo creo que para eso hay que echar el resto y hay que ofrecer una ciudad dinámica, estar en los foros de decisión, en los foros de inversión, ir a aquellos sitios donde realmente puedas exponer y decir, mira, Albacete hoy, con la posición que tiene, donde tenemos el corredor del Levante, donde tiene el acceso de comunicaciones que tiene hacia la capital de España, donde vamos a tener un AVE que va a llegar a la comunidad vecina de Murcia en un año, donde tenemos conexiones ferroviarias importantes, hay que sacarle el máximo partido. Albacete, siguiendo el hilo de lo que estás comentando, por introducir alguna variable más, tú hablabas de un sector de comercio, Emilio, pero fíjate que lamentablemente, según el Instituto Nacional de Estadística, no lo digo yo, se han perdido cerca de 300 empresas del sector del comercio y la hostelería en los últimos 6 años. Es decir, hemos sido, perdónenme aquellas multinacionales, no lo digo con esta intención, pero en la pura realidad hemos sido invadidos por las grandes superficies que, bueno, pues han creado una sinergia económica, que está bien. No sé hasta qué punto lo han creado también en calidad de trabajo. Yo sigo pensando que la calidad de trabajo siempre la da la pequeña empresa por la continuidad, porque siempre normalmente suelen ser trabajos fijos, no discontinuos, tampoco parciales. Entonces ese tipo de comercio de pequeña empresa, del pequeño comercio de Albacete, es la que ha dado esa solera que Albacete por tradición ha tenido siempre. El caso es que, según el Instituto Nacional de Estadística, nosotros en los últimos 6 años hemos perdido 300 empresas. No somos ya tan importantes a nivel comercial, del comercio tradicional, como nos pensamos, Emilio, ni muchísimo menos. Es decir, podemos vender políticamente eso, pero no es cierto. El sector económico empresarial de esta ciudad debe de ir por otros derroteros. Yo lo que te pregunto es, tú lo decías bien, hay que diversificar la economía de Albacete. ¿Cómo la diversificamos? Quizás lo que tú comentabas, yendo a foros, tratando de traer inversiones extranjeras y no extranjeras y fuera de la comunidad autónoma, para que realmente pongan aquí empresas que no sean solamente el comercio. Claro, estamos hartos de vender comercio y de vender turismo, pero es que con eso no se crea Producto Interior Bruto. Tú lo sabes exactamente igual que yo. Pero creo que en el fondo estamos cometiendo errores a la hora de vender nuestro comercio y nuestro turismo. Y me explico. Yo creo que Albacete, cuando llega una época estival como es la Navidad, o San Juan, que en vez de utilizar San Juan como una manera de traer en verano a gente a que venga a Albacete a disfrutar de Albacete, de su comercio, de sus restaurantes, de su gastronomía, pues la gente lo utilice para salir de Albacete, a irse de puente a la playa o irse de puente al campo. Eso tiene que cambiar, y para que cambie necesitamos implicar a la ciudadanía en ese proceso de cambio y hacer que Albacete se sienta muy orgullosa de sus festividades, primero. Segundo, el comercio, es cierto que el comercio minorista está perdiendo fuelle con respecto a las grandes superficies. Y eso, un ayuntamiento le compete darle lustro, darle iluminación al comercio, a sus calles, al centro. ¿Por qué en Navidad, en vez de irse a Murcia a comprar, la gente no se queda aquí si somos capaces de ofrecer un buen desarrollo comercial desde el punto de vista de tener un centro dinámico, activo, con un desarrollo donde la cultura esté presente, donde seamos capaces de llegar a acuerdos con los comerciantes de la ciudad de Albacete para que
esa apertura y que el disfrute de pasear por la ciudad permita también un mayor dinamismo a la hora de comprar. Bueno, pues yo creo que eso hay que venderlo y hay que hacer que en vez de que nosotros nos vayamos en Navidad a Murcia a comprar, que los murcianos vengan a Albacete en Navidad, que van a tener AVE y que además coman en Albacete, compren en Albacete, porque hay una capacidad de captación de turismo importante. Dicho esto, ¿es la única solución? No, está claro. Pero Albacete ha sido un referente en materia de energías renovables que hoy no lo es. Hemos tenido aquí el Instituto de Investigación en Energías Renovables, que hay que potenciar y seguir diciendo que Albacete quiere seguir siendo un referente nacional en la generación de energía y en la investigación sobre esa energía. De aquí a nada cambiaremos la gasolina y el gasoil por coches híbridos y eléctricos. De aquí a nada, ¿por qué no Albacete estará a la vanguardia? Igual que tenemos otros referentes energéticos. Vamos a ir siguiendo un poquito el hilo de lo que yo te quiero ir comentando, porque si no vamos mezclando cosas. Y por otro lado, Emilio, me gustaría saber, en este caso, qué acciones políticas, por supuesto, claro, se van a llevar a cabo para fomentar y organizar en Albacete, por ejemplo, lo que tú estás comentando. Por eso te he querido cortar para matizar esto. Organizar en Albacete ferias comerciales de servicios industriales que favorezcan la propia dinámica económica de la ciudad y, por tanto, la captación financiera de un dinero adicional al propio dinamismo normal que ya de por sí tiene Albacete. Cuando hablo de todo esto me refiero al hecho de crear de verdad, por fin en Albacete, un consorcio económico empresarial que sea capaz de organizar con grandes criterios profesionales determinados eventos comerciales de todo tipo que dinamicen la ciudad. Yo sé que hay algún tipo de consorcio aquí que se ocupa de eso, no voy a decir el nombre, para mi punto de vista más regular que mal, desde el punto de vista económico, de eso sí puedo hablar. A mí me gustaría que en Albacete hubiera, como lo hay en Madrid, una gran IFEMA profesionalizada que se ocupara de traer realmente ferias al 3x2 y que fueran capaces de lo que tú estás comentando en este sentido, de que acudieran a nuestros centros comerciales, a nuestros restaurantes, a nuestros hoteles y que dinamizaran la ciudad. Eso, por mucho que otros lo digan, no se está haciendo. ¿Qué se puede hacer para tener ese gran proyecto empresarial capaz de captar organizaciones, eventos y ferias industriales, comerciales en Albacete? Bueno, lo primero, comparto contigo el análisis que haces y decirte que mi compromiso es tener un ente, no te digo cuál sería, pero un ente que gestione el desarrollo turístico, por un lado, la capacidad de captación de inversión tecnológica en I+D, vinculándola a nuestros polígonos industriales y también a nuestra universidad y a nuestro parque científico-tecnológico, generar sinergias para que nuestros jóvenes se puedan incorporar a la creación de nuevas empresas de carácter tecnológico, porque por ahí va el futuro. Dentro de 12, 13 años, el 40% de los puestos de trabajo que hoy hay no existirán, serán otros distintos y esos no estarán. Y por tanto, tenemos que preparar a nuestros jóvenes para que opten a esa globalización tecnológica que te lleva a vender en todo el mundo desde la propia ciudad de Albacete o desde tu empresa. Yo creo que eso hay que tener una brújula muy clara donde tenemos que ir, poner los recursos municipales en aquello que realmente interesa y para mí creo que es fundamental dinamizar Albacete y ofrecerla como poro de capacidad de que puedan venir ferias aquí de todo tipo. Sí, pero eso ¿cómo se materializa todo eso? Bueno, yo creo que por un lado tenemos el recinto ferial de Albacete está donde está. Habrá que preguntar a la ciudadanía qué quieren hacer con ese recinto, si solamente lo mantenemos abierto 10 días al año o podemos darle uso el resto del año. Con la capacidad que tengamos de darle un uso eficiente. ¿Por qué no hacer esas grandes ferias automovilísticas, de laboratorios, tecnológicas, de la cerveza, del marisco, ¿por qué no traerlas a Albacete y tener un planning como tiene IFEMA Madrid durante todo el año, tener una planificación ferial en condiciones? Sí, pero no de 8 o 10 ferias. No. Y además haciéndolo correctamente, porque yo sé que hay muchas multinacionales que están buscando espacios geográficos del territorio nacional para decir, oye, puedo hacer esto. Y Albacete ofrecer eso, que tenemos buenas comunicaciones. Puede venir gente de todo el globo a Madrid y venir a Albacete en nada de tiempo y ofrecer esta ciudad para esos desarrollos. Eso, Emilio, es muy importante. Feriales. Eso económicamente es muy importante. Un tema que me parece de vital importancia y que lleva parado ya muchos años en el Ayuntamiento de Albacete, tú lo sabes, tu grupo
Partido Socialista también, es la elaboración de un plan de vivienda de protección social para la ciudad, tanto en alquiler como en compra, y tanto para los jóvenes como para los que no son tan jóvenes y necesitan una vivienda digna para construir y desarrollar una familia, y que además no pueden acceder al mercado de obra privada porque su poder adquisitivo evidentemente no lo permite. En este sentido, me gustaría saber cuáles son tus propuestas al respecto del Instituto Municipal de la Vivienda y, por otro lado, de Urbial. Bueno, yo creo que Urbial y el Instituto Municipal de la Vivienda, aparte de que no están juntos y están separados, también gestionan. Sí, por eso he dicho, y por otra parte Urbial. Gestionan de manera separada. ¿Por qué no utilizar la capacidad de unir todo el pensamiento y la capacidad técnica que tienen las dos herramientas municipales para que trabajen en común? ¿Por qué no? Primera pregunta. Segunda, yo creo que cuanto más dinámico hagamos el proceso burocrático para que cualquier licencia municipal, cualquier inicio de actividad sea más ágil, yo creo que nos lo van nos felicitarán los ciudadanos por ese trabajo, ¿no? Porque las empresas se quejan de que tardan mucho en darle solución a sus licencias, y yo creo que hay una realidad, y es que bueno, el volumen es el que es, pero tenemos que ser lo más operativos posible en ese sentido. Segunda cuestión, yo creo que también a los técnicos municipales hay que darles seguridad en la gestión, y por tanto tenemos un proceso muy alto de interinidades en este servicio, que hay que darle también una solución a ello, y creo que yo asumiré esa responsabilidad de tener un servicio donde los profesionales no tengan que estar pensando si opositan en La Roda u opositan en Ciudad Real, y dedicando mucho pensamiento suyo diario a esas oposiciones, y yo creo que lo importante es que si tienen claro que ya su puesto de trabajo está en el Ayuntamiento de Albacete, pues que se dejen la piel en ello. Creo que eso es conveniente, esta situación. Pero además de ello, hay realidades y proyectos que se están haciendo en otras zonas de España interesantes. Las nuevas modalidades familiares tenemos muchos mayores, la lacra social del siglo XXI es la soledad. Muchos mayores que viven solos en su casa. Ahí hay que hacer un esfuerzo por hacerles más partícipes de la ciudad. Tenemos familias monoparentales donde la gente se divorcia y tiene mucha dificultad para volver a encontrar una vivienda digna. Tenemos gente con movilidad reducida que están en sus casas. Hace 2 semanas se manifestaba la gente con discapacidad porque teniendo una discapacidad no puedes bajar porque no tiene ascensor y vives encarcelado en tu propia casa. A toda esa gente hay que darle salida. Y hay posibilidades, hay experiencias que se están desarrollando en otros territorios donde, bueno, pues se pueden buscar alternativas habitacionales, donde se pueden compartir los servicios de lavandería, de comedor, pero a la vez tener tu propia independencia habitacional. ¿Hará usted un plan concreto de vivienda de protección social pública en Albacete? Absolutamente. ¿Sabe usted que llevamos casi 8 años sin hacerlas? Sin hacer vivienda. Y de hecho el Grupo Municipal Socialista ha planteado mociones en ese sentido, y bueno, mi compromiso personal es hacer vivienda pública para ofertarla a aquella ciudadanía que lo necesite. Habló usted también, Emilio, del ya manido, digo manido por las veces que de él se habla, del nuevo hospital de Albacete. No me quiero dejar este tema en el tintero, evidentemente, que tal y como comentó durante su discurso, estará ubicado dentro del mismo entorno donde está ahora situado el actual. ¿Me quiere usted matizar, aclarar, detallar algo mejor en qué va a consistir este proyecto y si realmente esto va a ser una ampliación del ya existente, unas infraestructuras nuevas, y en todo caso esas nuevas instalaciones cubrirían la necesidad de Albacete a largo plazo o sería algo transitorio? Lo primero que tengo que decir con respecto al hospital es que yo quiero un nuevo hospital para Albacete. Y lo quiere el Gobierno de Castilla-La Mancha y el presidente Emiliano García Paje. Ese nuevo hospital va a estar dentro de los terrenos que tiene el hospital, porque lo primero que tenemos que decir es que la gente tiene que quitarse de su mente el actual edificio del complejo hospitalario de Albacete, porque va a cambiar todo. Es decir, se van a utilizar todos los terrenos que tiene el hospital para hacer un nuevo complejo hospitalario, una nueva, lo que le llamaríamos el campus, un campus biosanitario conectado con la Facultad de Medicina,
conectado con esos desarrollos tecnológicos en materia biosanitaria, y lo que se va a hacer es, por ejemplo, el CAS, donde está la zona del CAS, se tira, se hace un edificio que conecta con el actual hospital, y lo que vamos a hacer es tener muchas más quirófanos, muchas más camas de críticos, un hospital materno-infantil nuevo, en definitiva, mobiliario absolutamente nuevo, camas nuevas, se van a cambiar incluso la posición del hospital, o sea que cuando alguien llegue a ese nuevo hospital, estará en un nuevo hospital, porque no estará ni los pasillos por donde los tienen actualmente. Dicho esto, hay que pensar en todo. El complejo hospitalario, si planteásemos llevárnoslo a otra zona de la ciudad, lo primero es que hay que cambiar el plan urbano de la ciudad de Albacete, y a eso habría que decir, bueno, para llegar a ese nuevo espacio, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que tengan las licencias adecuadas? Primera pregunta. Segunda, en el entorno del hospital de Albacete hay más o menos 400 negocios, comercios, tiendas, que viven en gran medida del desarrollo diario de la utilización del complejo hospitalario y la Facultad de Medicina. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además, sobre todo decir que para los próximos 15 años, 20 años, con ese nuevo hospital que casi duplica el hospital actual, en camas, en quirófano, en todo lo que estoy diciendo, nos va a permitir tener uno de los mejores hospitales, voy a decir, de España. Eso dice que cuando la ciudad de Albacete crezca en población no hay que planificar otro espacio, y si es posible que esté cerca del actual complejo, pues habrá que trabajarlo, y para eso el Plan General de Ordenación Urbana tendrá que poner encima de la mesa esas expectativas, porque hay que gobernar para hoy y para las generaciones venideras. Sí, efectivamente es uno de los grandes problemas que tienen en general los políticos, y es que se trabaja muy para el presente y muy poco se hacen políticas de Estado para el futuro. Con esas nuevas instalaciones, esa remodelación del hospital, estaremos cubiertos durante unas décadas. ¿Usted considera que ya no vamos a tener ningún problema a nivel sanitario? Yo creo que a nivel sanitario, como mínimo, con esas para remodelaciones, los próximos 15-20 años vamos a estar bien. Le planteo un casi último tema que yo lo considero trascendente para el progreso industrial de Albacete. El sector aeronáutico, yo no sé si este sector está cumpliendo para Albacete las expectativas que generó, me pregunto yo. Muchas fueron las promesas que se hicieron en el origen del parque aeronáutico y logístico de Albacete. Un parque empresarial especializado en el sector aeronáutico y aeroespacial, con conexión directa a las 24 horas del día con el aeropuerto de Albacete, muy cerca, a las 24 horas del día, como digo, el aeropuerto de Albacete, muy cerca de la escuela de pilotos de la OTAN, de la base aérea de los Llanos, del ala 14, de la maestranza aérea de Albacete, del Centro de Formación Aeronáutica de Albacete y del Centro Nacional de Adiestramiento de Chinchilla. Todo este proyecto, según yo lo entiendo, desde el punto de vista económico, tiene unas perspectivas de futuro enormes. Se hicieron grandes infraestructuras, todas ellas buscando la sinergia económica y empresarial, pero la realidad es que estas expectativas, sobre todo de generación de empleo y de riqueza para Albacete, distan mucho de lo que de ellas se esperaba. Ya sé perfectamente que esto es un tema que no solo compete, Emilio, al Ayuntamiento de Albacete, sino a otras administraciones regionales y especialmente al Gobierno de la Nación, e incluso a empresas extranjeras. Pero lo considero tan importante para una ciudad como Albacete, que carece casi de industria total, que me gustaría saber su opinión al respecto y de qué piensa hacer en este sentido. Por cierto, a modo de información, le indico que ayer realizó una rueda de prensa Carlos Pérez Pedrosa, el secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, que no tuvo desperdicio ninguno, que ha roto las redes sociales, no sé si usted ha tenido ocasión de verla, pero la va a ver ahora, y que estuvo hablando sobre la instalación y lo que es Airbus Helicopter en Albacete, y lo que determinó que fue un ejemplo de la falta de interés de las administraciones, detalló Carlos. Él no vino especialmente, o sí, a hablar de Airbus Helicopter, vino a hacer un análisis de los datos que el SEPES sacó del empleo en noviembre. Pero aprovechando este tirón, habló de la situación del parque aeronáutico de Albacete y particularmente de Airbus Helicóptero Albacete. Me gustaría que viera usted estas declaraciones que ayer le grabó, entre otro medio de comunicación, el Grupo La Cerca, a Carlos Pedrosa al respecto de la situación de Airbus Helicóptero. Miren, en Albacete les decía de la caída de empleo en Castilla-La Mancha en el sector de industria.
Y en Albacete tenemos un ejemplo meridianamente claro de la dejadez, de las mentiras, incluso de la traición a Castilla-La Mancha en esta materia. Y les hablo del Airbus helicóptero. Miren, por hacer un poco de historia, hace unos años, antes de montar siquiera la planta de fabricación de helicópteros en Albacete, el secretario general de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, José Luis Gil, entonces, y yo, durante una visita al Centro de Innovación y de Empresas del campus universitario, alguien de ustedes, no sé quién fue, de qué medio, nos hicieron una pregunta sobre la intención de la recién llegada María Dolores de Cospedal, cuando era consejera de Fomento de la Comunidad de Madrid, de que Airbus Helicóptero se fuera a Getafe y no a Albacete. José Luis Gil y yo fuimos muy duros con María Dolores de Cospedal y aquellas declaraciones nuestras condicionaron, se lo aseguro, las relaciones de ambas organizaciones sindicales con el siguiente gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha. Lo mismo, la misma dureza que dijimos en ese momento José Luis Gil y yo, la podríamos emplear con algunos responsables políticos del gobierno de España en esta comunidad autónoma. Lo que no se puede hacer es que venga la ministra de Defensa Albacete, diga, por cierto, a visitar unos aviones en los que la parte que se fabrica en España se hace en Getafe, diga que se van a gastar cientos y cientos de millones de impuestos de todos los españoles en compra de helicópteros para el Ministerio de Defensa y esos helicópteros finalmente se vayan a fabricar y se vayan a revisar en Francia. Eso no ocurre en ningún país de Europa y, por cierto, en ninguna comunidad autónoma de este país. Lo hemos visto en la defensa de los contratos de Navantia o en la defensa de los astilleros vascos en las últimas semanas. Quiero decir con esto que UGT va a seguir defendiendo la carga de trabajo industrial y tecnológico en la planta de Airbus en Albacete, aunque ello está teniendo consecuencias. Nosotros pedimos, no voy a utilizar el término exigencia, pero sí pedimos al máximo representante del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, el delegado del Gobierno, que se implique, que se moje de verdad, que no se esconda y que nos diga por qué sí o por qué no los NH90, la carga de trabajo industrial va a disminuir en la factoría de Albacete, cuando se creó precisamente, entre otras cosas, para fabricar esos helicópteros. Y por qué, si no se fabrican aquí, se van a fabricar en Francia o en otro sitio. Desde el punto de vista económico, para un economista, para alguien que haya estado realizando proyectos de distinto tipo empresarial y económico durante toda su vida, esto me parece una de las cosas más importantes para Albacete. Usted como candidato a la alcaldía, o tú, Emilio, perdona, como candidato a la alcaldía de Albacete, ¿qué tienes al respecto que decir de esta situación que para mí es muy grave? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo respeto la posición de los agentes sociales, como no puede ser de otra manera, pero creo que el Gobierno de España está haciendo un esfuerzo por pensar en Albacete, al igual que lo está haciendo el gobierno del presidente Paje, que todos los días cuando se levanta piensa en Castilla-La Mancha, ¿no? Tenemos un mal endémico con el parque aeronáutico. Este fue un complejo industrial que nació con la mejor de las intenciones y de las ilusiones, trayendo a uno de los mejores grupos aeronáuticos del mundo, Albacete, y con unos visos de desarrollo importantes donde se iban a instalar otras empresas auxiliares del sector aeronáutico, donde iban a venir grandes corporaciones pues del sector de la aviación y de la investigación en motores y todo lo que tiene que ver con la aviación, pero la realidad es que la crisis paró de lleno esta situación, no supimos mantener viva la ilusión en el sector, el ayuntamiento no avanzó ni puso la luz de alarma ante ninguna administración y eso hizo pues que hoy tengamos la situación que tenemos. Yo le puedo asegurar a usted
y a todos los hombres y mujeres de la ciudad de Albacete que me puedan estar escuchando y viendo, que creo que una de las principales misiones que tendré como alcalde será dar vida, revitalizar este polígono aeronáutico. En el sector aeronáutico, en el sector robótica, en el sector tecnológico, porque creo que tiene los mimbres suficientes como para hacerlo que así sea. Pero para ello tienes que ofrecer a los proyectos de inversión del sector aeronáutico un proyecto ilusionante, un proyecto viable, un proyecto en el que realmente las administraciones estatal, regional y municipal y provincial se pongan de acuerdo. Y para ello hace falta poner un plan de reactivación que lleve a cabo esa capacidad de inversión en materia aeronáutica en Albacete. Primero, porque somos una ciudad históricamente aeronáutica, porque tenemos los mimbres y el polígono preparado para ese desarrollo. Tenemos que hablar del aeropuerto de Albacete y valorar si hay posibilidades o no de activar ese recurso que tendría también ese polígono aeronáutico, y sobre todo hablar de tú a tú en confianza con las empresas, sobre todo con las que ya están. También con aquellas que querían venir, que no han venido, pero que queremos que vengan. Estamos hablando ya de una política de alto nivel que trasciende, yo ya sé, la alcaldía de Albacete, pero que a lo mejor es imprescindible poder hacer para poder atraer esas empresas. Exactamente, tenemos que intentar avanzar y liderar, ¿por qué no? Porque aunque no tengas los recursos económicos para ello, sí tienes que tener la voluntad. La voluntad de llegar, tocar todas las puertas que se abran para que este polígono sea una realidad, porque al final el futuro de nuestra ciudad irá por ahí. Seguro. Acabamos, Emilio, tiene usted claro que el proyecto de ciudadanía que usted ha soñado lo va a hacer mediante un foro ciudadano donde vamos a participar todos. ¿Cómo se va a producir ese foro ciudadano? ¿Cuándo va a presentar usted ese proyecto? ¿A quién? ¿Cómo? ¿De qué forma se va a estructurar? El foro de la participación del alcalde Manuel Pérez Castel creo que fue una herramienta interesante para que los presupuestos y también la política de la ciudad se hiciera entre los vecinos y vecinas junto con el gobierno y la corporación municipal. Mi compromiso es que en torno al mes de marzo tengamos elaborado ya toda la documentación necesaria para presentar nuestro programa electoral en un foro ciudadano. Para ello nos vamos a reunir en estos meses con toda la sociedad articulada, con los vecinos y vecinas de la ciudad y de las pedanías, para que nos aporten en cada una de las materias que consideran que tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer en materia de posicionamiento internacional de nuestra feria? ¿Qué hay que hacer en materia de apoyo a la cultura, a las artes escénicas en nuestra ciudad? ¿Qué hay que hacer en materia de mejora de las instalaciones deportivas? ¿Qué hay que hacer con los jóvenes para que accedan en mejor posición a la formación y al empleo? ¿O qué hay que hacer con nuestra sanidad y con nuestra infancia desde la guardería o la vivienda? Son tantas cosas, pero le puedo asegurar... Son muchas, claro. Le puedo asegurar que vamos a escuchar a todo el mundo, que vamos a recoger aquellas propuestas que tengan viabilidad económica, porque lo que no vale es yo presento un programa electoral que luego no cumplo y no pasa nada. No, el programa que presentemos será porque tiene viabilidad para estar cada partida adscrita a una partida presupuestaria para llevarlo a efecto. Bueno, Emilio, pues Emilio Sáez Cruz es el secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete y candidato a la alcaldía. Ha sido un verdadero placer, amigo. Un gusto y... Yo espero que hayas estado a gusto, te tuteo. Siempre. Porque son ya muchos años los que nos conocemos. Nos conocemos hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Y te agradezco que hayas venido. No quiero que te quedes, o que te vayas, mejor dicho, sin que digas algo que tú hayas querido decir y que yo no te haya podido preguntar porque o no he sabido o he entendido que yo entiendo que hay otros temas muy importantes con lo que yo quería poner encima de la mesa. Yo sé que son muchos el proyecto que tú tienes. Yo le he trasladado todo desde el punto de vista muy económico en pro de generación de empleo y de Producto Interior Bruto para la ciudad. Ya sé que son muchísimos los que tienen. Seguramente en otra próxima tertulia hablaremos de otras cosas. En todo caso, ¿tienes alguna cosa que tú quieras decir a la ciudadanía en un minuto? Sobre todo que confíen en la candidatura que yo voy a liderar, que confíen en las personas que me van a acompañar, porque hombres y mujeres expertos en la materia que les toque gestionar, que confíen que la historia de esta ciudad en gran medida la ha hecho el Partido Socialista porque ha sabido gobernar de la mano de la ciudadanía, y que mi objetivo personal y sobre todo grupal va a ser dejarnos la piel por la ciudad de Albacete, Albacete por delante de todo, y la opinión
de los albaceteños y de las albaceteñas por delante de todo. La lista la sabremos a últimos de enero, primeros de febrero, me dijiste. Tu lista de presentación de la candidatura. Pues repito, Emilio Sáez Cruz, secretario general del PSOE en la ciudad de Albacete y candidato a la alcaldía en esta gran ciudad que es la nuestra Albacete. Muchas gracias, Emilio. Gracias a vosotros. Nosotros volveremos de nuevo con ustedes en estos encuentros digitales que les ofrecemos del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta entonces, que sean muy felices. Gracias por escucharnos y por oírnos y vernos. Gracias.